La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 4. De nuevo en Fensmore, en el salón, con Honoria, Sarah, Harriet, Elizabeth, Frances y Lord Hogg, justo donde lo habíamos dejado. Hubo un momento extraño cuando el silencio cayó sobre las primas Smitey Smith, pero eso fue lo que ocurrió exactamente después de que Lord Hogg hiciera una reverencia con educación y saliera del salón. Las 5, las 4 hermanas Plainsboro y Honoria, se quedaron mudas unos segundos, mirándose las unas a las otras mientras esperaban que pasara un tiempo prudencial. Casi se las podía oír cantando, pensó Sarah, y de hecho, en cuanto mentalmente llegó al número 10, Elizabeth anunció: «Bueno, eso no ha sido muy sutil». Honoria se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir? Estás intentando emparejar a Sarah y Lord Hogg, ¿verdad?» «Por supuesto que no», exclamó Honoria, pero la negativa de Sarah se oyó mucho más. «Oh, pues deberías», dijo Frances aplaudiendo encantada. «Lord Hogg me gusta mucho, aunque puede ser un poco excéntrico, es increíblemente inteligente y es muy buen tirador». Todas las miradas se posaron en ella. Disparó al primo Daniel en el hombro. Les recordó Sarah. «Es muy buen tirador cuando está sobrio», eso dijo Daniel. «No puedo ni imaginarme la conversación en la que salió este tema», musitó Honoria. «Ni quiero hacerlo, con la boda tan cerca». Se volvió de nuevo hacia Sarah. «Tengo que pedirte un favor». «Por favor, dime que no tiene nada que ver con Hogg Prentice». «Tiene que ver con Hogg Prentice. Necesito tu ayuda». Sarah suspiró teatralmente. Iba a tener que hacer lo que Honoria le pidiera. Ambas lo sabían. Sin embargo, aunque tuviera que ceder sin pelear, no pensaba hacerlo sin quejarse. «Me temo que no se sentirá muy bien acogido en Fensmore», dijo Honoria. Sarah no pudo objetar nada a esa afirmación. Si Hogg Prentice no se sentía bienvenido, no era problema suyo, y además se lo merecía, pero sabía ser diplomática cuando la ocasión lo requería, así que comentó: «Creo que lo más probable es que él mismo se aísle, no es muy sociable». «Yo más bien diría que es tímido», afirmó Honoria. Harriet, que seguía sentada al escritorio, ahogó un grito encantada. «Un héroe taciturno, son los mejores, lo incluiré en mi obra». «¿En la del unicornio?», preguntó Frances. «No, en la que se me ha ocurrido esta tarde», señaló a Sarah con el extremo de su pluma. «Con la heroína que no es ni demasiado rosa ni demasiado verde». «Le disparó a tu primo», replicó Sarah, y se dio la vuelta con brusquedad para mirar a su hermana pequeña. «¿Es que nadie lo recuerda?» «De eso hace ya mucho tiempo», repuso Harriet. «Y creo que él lo lamenta», declaró Frances. «Frances, tienes 11 años», les recordó Sarah con aspereza. «Apenas eres capaz de juzgar el carácter de un hombre». La niña entornó los ojos. «Puedo juzgar el suyo». Sarah paseó la mirada de una hermana a otra y terminó posándola en Honoria. ¿Acaso ninguna se daba cuenta de la persona tan horrible que era Lord Hogg? Dejando a un lado, si eso era posible, que casi había destrozado a su familia. Era repelente. Solo había que hablar con él 2 minutos para... «Se suele sentir incómodo en las reuniones», admitió Honoria, interrumpiendo las quejas mentales de Sarah. «Razón de más para que todas nos esforcemos para que se sienta bien. Yo...» Honoria se interrumpió, paseó la mirada por la habitación, se fijó en Harriet, Elizabeth y Frances, que la miraban con interés no disimulado, y dijo: «Perdónenme, por favor». Cogió a Sarah por el brazo, la hizo salir del salón, la condujo por el pasillo y entró con ella en otro salón. «¿Voy a ser la niñera de Hogg Prentice?», preguntó Sarah cuando Honoria hubo cerrado la puerta. «Por supuesto que no. Lo que te estoy pidiendo es que te asegures de que se sienta parte de la celebración. Tal vez esta noche en el salón, antes de la cena», sugirió Honoria. Sarah dejó escapar un gemido. «Lo más seguro es que se quede en un rincón, solo. A lo mejor es lo que le gusta. Se te da bien hablar con la gente».
La lisonjeó Honoria. Siempre sabes qué decir. A él no. Ni siquiera lo conoces. ¿Puede ser tan malo? Por supuesto que lo conozco. No creo que quede nadie en Londres a quien no conozca. Sara pensó en ello y murmuró, por muy patético que sea. No quería decir que no lo hubieras visto antes, sino que no sabes cómo es. La corrigió Honoria. No es lo mismo. Muy bien, afirmó Sara. Pero lo que sé de él no me gusta. Muy bien, dijo Sara a regañadientes. Si quieres hilar fino. Honoria se limitó a inclinar la cabeza, obligándola a seguir hablando. No lo conozco, afirmó Sara, pero lo que sé de él no me gusta particularmente. He intentado ser amable durante los últimos meses. Honoria la miró con incredulidad. Lo he hecho, protestó Sara. No voy a decir que lo haya intentado con todas mis fuerzas, pero debes saber, Honoria, que ese hombre no es precisamente un conversador brillante. Honoria parecía a punto de echarse a reír, lo que solo consiguió aumentar la irritación de su prima. He intentado hablar con él, porque eso es lo que la gente hace en los actos sociales, pero él nunca responde como debería. ¿Cómo debería? Repitió Honoria. Me hace sentir incómoda, reconoció Sara, sorbiéndose la nariz. Y estoy bastante segura de que no le gusto. No seas tonta, le gustas a todo el mundo. No, de verdad, eres tú quien gusta a todo el mundo. Yo, por el contrario, no tengo un corazón puro y amable como el tuyo. ¿De qué estás hablando? De que, mientras tú ves lo mejor de cada uno, yo tengo una opinión más cínica del mundo. Y... Se calló unos segundos. ¿Cómo podía decirlo? Hay personas que me encuentran irritante. Eso no es cierto. Pero fue una respuesta automática. Sara estaba segura de que, si tuviera más tiempo para pensar en ello, Honoria se daría cuenta de que era verdad. Aunque, de todas formas, habría dicho lo mismo. Honoria era maravillosamente leal. Sí que lo es, y no me molesta. Bueno, no demasiado. Desde luego, no me molesta viniendo de Lord Howe, dado que el sentimiento es mutuo. Honoria se tomó unos momentos para asimilar esas palabras y después puso los ojos en blanco. No demasiado, pero Sara la conocía bien y el gesto no le pasó desapercibido. Era lo más parecido a chillar que hacía su amable y dulce prima. Creo que deberías darle una oportunidad. Nunca has tenido una conversación apropiada con él. Nunca había habido nada apropiado con él, pensó Sara con tristeza. Casi habían llegado a las manos, y desde luego ella no había sabido qué decirle. Se sentía enferma cada vez que recordaba su encuentro en la fiesta de compromiso de Dunwoody. Ella no había hecho más que soltar frases manidas, incluso había tenido ganas de patalear. Probablemente él pensara que era una completa imbécil y la verdad era que incluso ella pensaba que se había comportado como tal. Y no era que le importara lo que pensaba de ella, eso sería atribuirle demasiada importancia a su opinión. Sin embargo, durante aquel espantoso momento en la biblioteca de los Dunwoody y en las breves conversaciones que habían tenido desde entonces, Hawk Prentice la había reducido a algo que no le gustaba, y eso era imperdonable. No me corresponde a mí decir con quién te vas a llevar bien o no, continuó Honoria tras quedarle claro que Sara no iba a hacer ningún comentario. Pero estoy segura de que podrás soportar la compañía de Lord Hawke durante un día. El sarcasmo no es propio de ti, dijo Sara con recelo. ¿Qué ha pasado? Honoria sonrió. Sabía que podía contar contigo. Por supuesto, murmuró Sara. Él no es horrible, siguió diciendo Honoria y le dio unas palmaditas en el brazo. Creo que es bastante atractivo, de hecho. No importa si es atractivo. Honoria se aferró a esas palabras. Entonces, ¿crees que lo es? Creo que es bastante extraño. ¿Y si estás intentando emparejarnos? Por supuesto que no. Honoria levantó los brazos en un gesto de rendición. Lo juro, solo estaba haciendo un comentario. Creo que tiene unos ojos muy bonitos. Me gustaría más si tuviera un sexto dedo del pie. Musitó Sara. Tal vez debería escribir un libro. ¿Un sexto qué? Sí, sus ojos son bonitos.
replicó Sara obedientemente, y suponía que era cierto. Tenía unos ojos preciosos, verdes como la hierba, y en ellos brillaba la inteligencia, pero unos ojos bonitos no lo eran todo en un futuro marido, y no miraba a todos los hombres desde el punto de vista de la idoneidad matrimonial. Bueno, no demasiado, y por supuesto, a él no, pero era evidente que, a pesar de sus protestas, los pensamientos de Honoria iban en esa dirección. Voy a hacer esto por ti, dijo Sara, porque sabes que haría cualquier cosa por ti, lo que significa que me arrojaría bajo las ruedas de un carruaje en movimiento si fuera necesario. Hizo una pausa para darle tiempo a Honoria de asimilarlo y continuó, dibujando un amplio gesto de barrido con el brazo. Y si fuera capaz de lanzarme bajo un carruaje en marcha, es evidente que también consentiría en hacer algo que no requiriera que me quitara la vida. Honoria la miró sin comprender. ¿Cómo sentarme junto a Hawk Prentice en el desayuno de tu boda? Su prima necesitó unos momentos para entenderlo. ¡Qué lógico! Y por cierto, debo sufrir su compañía durante 2 días, no 1. Arrugó la nariz. Que quede claro. Honoria sonrió con amabilidad. Entonces, ¿entretendrás a Lord Hogg esta noche en la cena? ¿Entretener? Repitió Sara con sarcasmo. Tengo que bailar, porque ya sabes que no voy a tocar el piano. Honoria se rió y se dirigió a la puerta. Simplemente muestra tu encanto habitual, dijo, y se volvió hacia el salón por última vez. Le encantarás. Dios no lo quiera. Dios tiene extraños métodos. No tan extraños. La dama protesta demasiado, creo yo. No digas eso. La reprendió Sara. Honoria arqueó las cejas. Shakespeare sabía lo que decía. Sara le lanzó un cojín, pero falló. Era uno de esos días. Ese mismo día, algo más tarde, Chatteris había organizado una sesión de tiro al blanco para esa tarde, y como era uno de los pocos deportes en los que Hawk todavía podía participar, decidió dirigirse a la pradera situada al sur a la hora convenida, o, mejor dicho, 30 minutos antes. Seguía teniendo la pierna irritablemente rígida y era consciente de que, aun ayudándose del bastón, caminaba más lentamente que de costumbre. Había remedios para aliviar el dolor, pero el ungüento que le había recetado el médico olía a muerto. En cuanto al láudano, no podía tolerar la opacidad de mente que le provocaba. Lo único que le quedaba era la bebida, y era cierto que una copa o 2 de brandy parecían aflojarle el músculo y suprimir el dolor, pero raramente se permitía beber demasiado. Solo había que pensar en lo que había ocurrido la última vez que se había emborrachado. También hacía todo lo posible por evitar las bebidas alcohólicas, por lo menos hasta la noche. En las pocas ocasiones en que había caído en la tentación y había bebido, había estado disgustado consigo mismo durante días. Aguantar hasta el atardecer con solo su fuerza de voluntad para luchar contra el dolor se había convertido en una cuestión de honor. Las escaleras siempre eran lo más difícil, y se detuvo en el rellano para flexionar y estirar la pierna. Tal vez no debería molestarse en acudir, ni siquiera llevaba la mitad de camino y la palpitación sorda ya le estaba atenazando el muslo. Nadie se enteraría si se daba la vuelta y regresaba a su habitación. Pero maldita sea, quería disparar. Deseaba sentir el peso de un arma en la mano y levantar el brazo con firmeza. Quería apretar el gatillo y sentir el retroceso contra el hombro. Y, sobre todo, quería dar en la diana. Era competitivo, era un hombre, era lo que se esperaba de él. Habría susurros y miradas furtivas, estaba seguro. El hecho de que Hawk Prentice empuñara un arma cerca de Daniel Smith no pasaría desapercibido, pero Hawk deseaba hacerlo, y Daniel también. Eso había dicho cuando habían hablado de ello durante el desayuno. 10 libras si conseguimos que alguien se desmaye. Lo había tentado Daniel. Justo antes había hecho una imitación bastante buena en falsete de una de las mecenas de Almax, llevándose una mano al corazón y completándola con una excelente colección de todas las expresiones femeninas de indignación conocidas por los hombres. 10 libras, había murmurado Hogg, mirándolo por encima de su taza de café. ¿Para ti o para mí? Para los dos.
contestó Daniel y esbozó una amplia sonrisa. Marcus es bueno para eso. Marcus lo miró solo un instante antes de seguir dando buena cuenta de su plato. Se está volviendo muy estirado con la edad, le había dicho Daniel a Hogg. Marcus se había limitado a poner los ojos en blanco, pero Hogg había sonreído y se había dado cuenta de que se lo estaba pasando mucho mejor de lo que recordaba haber hecho en mucho tiempo. Si los caballeros iban a disparar, él se uniría a ellos. Tardó por lo menos 5 minutos en llegar a la planta baja y, una vez allí, decidió que sería mejor acortar el camino atravesando uno de los muchos salones de Fensmore en vez de rodear la propiedad hasta la pradera del sur. Durante los últimos 3 años y medio se había vuelto un experto en descubrir cualquier posible atajo. La tercera puerta a la derecha, entrar, girar a la izquierda, atravesar la estancia y salir por la cristalera. Además, podría descansar unos momentos en algún sofá. La mayor parte de las damas se había ido al pueblo, así que no era probable que hubiera nadie. Calculaba que disponía de un cuarto de hora antes de que empezara la sesión de tiro. El salón no era muy grande, solo disponía de algunos lugares para sentarse. Había una butaca azul que parecía bastante cómoda. No podía ver por encima del respaldo del sofá situado frente a la butaca, pero probablemente habría una mesa baja entre ambos muebles. Podría poner la pierna en alto durante unos momentos y nadie se enteraría. Comenzó a caminar, pero no debió de prestar la atención debida, porque el bastón golpeó ligeramente el borde de la mesa, lo que hizo que su espinilla la golpeara también, provocando que soltara una sarta de maldiciones mientras se volvió para sentarse. Entonces fue cuando vio a Sarah Plainsboro, dormida en el sofá. ¡Oh, cielo santo! A pesar del dolor en la pierna, estaba teniendo un día mejor de lo habitual. Lo último que necesitaba era mantener una audiencia privada con la dramática Lady Sarah. Probablemente lo acusaría de algo ruin, seguiría con una declaración manida de odio y terminaría con algo de esos 14 hombres que se habían comprometido durante la temporada de 1821. Todavía no sabía qué significaba eso, o por qué lo recordaba. Siempre había tenido una buena memoria, pero ¿no podía su cerebro olvidar las cosas banales? Tenía que atravesar la habitación sin despertarla. No era fácil caminar de puntillas con un bastón, pero por Dios, que eso haría si eso era lo que hacía falta para salir de allí sin que lo viera. Adiós a sus esperanzas de descansar la pierna. Con mucho cuidado, se apartó de la mesita baja de madera, poniendo toda su atención en no tocar nada que no fuera la alfombra o el aire. Pero, como sabía cualquiera que hubiera salido alguna vez a dar un paseo, el aire se podía mover, y por lo que parecía, él estaba respirando demasiado fuerte, porque antes de que pudiera alejarse del sofá, Lady Sarah salió de su duermevela con un chillido que lo asustó tanto que tropezó de espaldas con otra butaca, pasó por encima del brazo tapizado y aterrizó torpemente en el asiento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Ella parpadeó rápidamente y después lo fulminó con la mirada. ¿Usted? Era una acusación, no cabía duda. Oh, me ha dado un susto de muerte, se lamentó Lady Sarah, frotándose los ojos. Eso parece. Él maldijo en silencio al intentar pasar las piernas por la parte frontal de la butaca. Ah, ¿qué? Preguntó ella con impaciencia. He golpeado la mesa. ¿Por qué? Lord Hawke frunció el ceño. No lo he hecho a propósito. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba recostada de cualquier modo en el sofá y moviéndose nerviosamente, adoptó una postura erguida mucho más adecuada. Discúlpeme, le pidió, todavía aturullada. Tenía el cabello oscuro despeinado. Él pensó que era mejor no comentárselo. Por favor, acepte mis disculpas, dijo Lord Hawke con rigidez. No pretendía sobresaltarla. Estaba leyendo. He debido de quedarme dormida. Yo... Parpadeó unas cuantas veces más y después por fin pareció enfocar la mirada. ¿Me estaba observando a hurtadillas? No, contestó, tal vez demasiado rápido y con demasiada vehemencia. Señaló la salida al exterior. Solo estaba tomando un atajo. Lord Chatteris ha organizado una sesión de tiro al blanco. Oh,
Pareció recelosa durante unos instantes más, y después, claramente avergonzada. Por supuesto, no tiene ninguna razón para estar mirándome. Quiero decir, se aclaró la garganta. Bien, bien. Lady Sarah esperó unos segundos y después preguntó con educación: ¿Tiene intención de seguir hacia la pradera? Él la miró. Para el tiro al blanco, aclaró. Él se encogió de hombros. Llegó pronto. A ella no pareció importarle la respuesta. Hace un tiempo muy agradable afuera. Él miró por la ventana. Eso parece. Lady Sarah estaba intentando librarse de él, y Hawk supuso que merecía cierto respeto por ni siquiera intentar ocultarlo. Por otra parte, ahora que estaba despierta y él sentado en una butaca, descansando la pierna, no parecía haber ninguna razón para tener prisa. Podría soportar cualquier cosa durante 10 minutos, incluso a Lady Sarah Plainsboro. ¿Tiene pensado disparar?, le preguntó ella. Así es. ¿Con un arma? Así es como suele hacerse. Ella se puso tensa. ¿Y cree que es prudente? ¿Se refiere a porque su primo va a estar allí? Le aseguro que él también tendrá un arma. Sus labios se curvaron en una sonrisa carente de emoción. Será casi como un duelo. ¿Por qué bromea con estas cosas? Ella le espetó. Él la miró fijamente a los ojos. Cuando la alternativa es la desesperación, suelo preferir el humor, aunque sea humor negro. Algo brilló en los ojos de Lady Sarah, tal vez un destello de comprensión, pero desapareció tan rápido que él no pudo estar seguro. Después frunció los labios, una expresión tan remilgada que a él le quedó claro que se había imaginado ese breve atisbo de compasión. Deseo que quede claro que no lo apruebo. Tomo debida nota. Y levantó la barbilla y se apartó ligeramente. Creo que es una mala idea. ¿En qué se diferencia eso a desaprobarlo? Ella frunció el ceño y a él se le ocurrió algo. ¿Lo encuentra tan malo como para desmayarse? Eso consiguió captar de nuevo su atención. ¿Qué? Si se desvaneciera en la pradera, Chatteris nos tendría que dar a Daniel y a mí 10 libras a cada uno. Los labios de Sarah formaron una O y se quedaron en esa posición. Él se inclinó hacia adelante y sonrió perezosamente. Usted me podría convencer para que le ofreciera el 20%. La expresión de ella cambió, pero siguió sin palabras. Diablos, era muy divertido provocarla. No importa, nunca lo lograríamos. Ella por fin cerró la boca, luego la volvió a abrir. Por supuesto, Hawk debería haber sabido que su silencio sería algo fugaz. A usted no le gusto. La verdad es que no. Aunque podría haber mentido, de alguna manera le parecía que hacerlo sería aún más insultante. ¿Y usted no me gusta a mí? No, convinó él con voz suave. Eso pensaba. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿En la boda? En esta habitación. Caray, qué obtuso es. Eso último lo dijo para sí, pero el oído de Hawk siempre había sido muy fino. Aunque él no solía recurrir a la herida como excusa, le pareció una buena oportunidad para hacerlo. La pierna, respondió con deliberada lentitud. Me duele. Hubo un momento de delicioso silencio. Delicioso para él, claro. Supuso que para ella sería terrible. Lo siento, farfulló ella y bajó la mirada antes de que él pudiera saber cuánto se había ruborizado. Ha sido muy grosero por mi parte. No se preocupe, ha dicho usted cosas peores. Lady Sarah echó chispas por los ojos. Él juntó las yemas de los dedos y formó con las manos un triángulo hueco. Recuerdo nuestro anterior encuentro con desagradable precisión. Ella se inclinó hacia adelante furiosa. Ahuyentó a mi prima y a mi tía de la fiesta. Huyeron, es diferente, y yo ni siquiera sabía que estaban allí. Pues debería haberlo sabido. La clarividencia nunca se ha contado entre mis talentos. Lord Hawk se dio cuenta de que ella se estaba esforzando por controlarse, y cuando habló, lo hizo sin apenas mover la mandíbula. Sé que el primo Daniel y usted han arreglado las cosas, pero lo siento, no puedo perdonarlo por lo que hizo. Aunque él sí lo haya hecho, preguntó Hawk en voz baja.
Ella se movió incómoda en el sofá y sus labios adquirieron varias expresiones diferentes antes de que dijera finalmente: él puede permitirse ser benévolo, ha recuperado su vida y su felicidad. Y usted no. No fue una pregunta, sino una afirmación, y nada compasiva. Ella apretó los labios. Dígame, le pidió él, porque, maldita fuera, ya era hora de que llegaran al fondo del asunto. ¿Qué he hecho yo exactamente? No a su primo, ni a su prima, sino a usted, Lady Sarah Plainsboro. Ella le lanzó una mirada cargada de rebeldía y se puso en pie. Me marcho. Cobarde, murmuró él, pero también se levantó. Incluso ella merecía el respeto de un caballero. Muy bien, dijo Sara, cuyas mejillas se encendieron por la furia apenas contenida. Se suponía que iba a ser mi debut en el 1821, el año de los 14 caballeros solteros. Así era, él casi nunca olvidaba nada. Ella lo ignoró. Cuando usted echó a Daniel del país, mi familia tuvo que recluirse. Fue mi padre, puntualizó Hawke con aspereza. ¿Qué? Fue mi padre quien echó a Lord Winstead del país. Yo no tuve nada que ver. No importa. Él entornó los ojos y le dijo con intencionada lentitud: a mí sí me importa. Ella tragó saliva, incómoda, y se puso rígida. A causa del duelo, contó para que la culpa volviera a caer enteramente en él. No pudimos regresar a la ciudad en un año entero. Hawke reprimió la risa. Por fin comprendía su pequeña mente estúpida. Lo estaba culpando por haberse perdido la temporada social londinense. Y ahora ha perdido a esos 14 caballeros. No hay ninguna razón para ser tan sarcástico. No puede saber si alguno de ellos le habría propuesto matrimonio, señaló él. Le gustaba que las cosas fueran lógicas, y aquello no lo era. No puedo saber si alguno no lo habría hecho, replicó ella. Se llevó una mano al pecho y dio un errático paso hacia atrás, como si su propia reacción la hubiera sorprendido. Pero Hawke no sintió piedad, y no pudo contener la desagradable risita que salió de su garganta. Nunca deja de sorprenderme, Lady Sarah. Durante todo este tiempo me ha estado culpando por su soltería. ¿No se le ocurrió mirar más cerca de usted? Ella ahogó un grito y se llevó la mano a la boca, no tanto para tapársela como para evitar decir algo. Perdóneme. Se disculpó él, pero ambos sabían que lo que acababa de decir era imperdonable. Creí que usted no me gustaba por lo que le había hecho a mi familia, dijo ella, abrazándose con tanta fuerza que estaba temblando. Pero no es eso en absoluto. Es usted una persona horrible. Él se quedó muy quieto, como le habían enseñado prácticamente desde su nacimiento. Un caballero siempre controlaba su cuerpo. No le quedaban muchas cosas en la vida, pero tenía eso, el orgullo y los modales. Me esforzaré por no obligarla a soportar mi compañía, afirmó él de forma embarada. Es demasiado tarde para eso. Perdone. Ella lo miró a los ojos. Si no lo recuerda, mi prima ha solicitado que nos sentemos juntos en el desayuno de la boda. Por lo que parecía, sí que olvidaba algunas cosas. Santo cielo, se lo había prometido a Lady Honoria. No había manera de escapar de aquello. Puedo ser civilizado si usted puede. Entonces, ella lo sorprendió al tenderle la mano para sellar el acuerdo. Él la tomó y en ese momento, con la mano de Lady Sarah en la suya, sintió la extraña urgencia de llevarse sus dedos a los labios. Entonces, ¿hacemos una tregua?, dijo ella. Lord Hawke levantó la mirada, y fue un error, porque Lady Sarah lo estaba observando con una expresión de rara, y estaba seguro de ello, poco usual transparencia. Sus ojos, que siempre habían sido duros y a la vez frágiles cuando lo miraban, ahora se habían suavizado, y se dio cuenta de que sus labios, ahora que no le estaban arrojando insultos, eran la perfección absoluta, carnosos y rosados, con una forma insuperable. Parecían decirle a un hombre que ella sabía cosas, que sabía cómo reír y que si él le entregaba el alma, ella iluminaría su mundo con una sola sonrisa. Sarah Plainsboro, santo Dios, ¿se había vuelto loco?